conducido por el Dr. Ricardo Borges Reyes, en coordinación con la doctora Brenda Ramírez Díaz. Comenzamos. Me presento primero y me atrevería a hacer uso de la voz también en nombre de propio y de nuestra Universidad Autónoma Baja California Sur. Es un gusto recibirle esta tarde, maestro, así como al resto de las y los colegas invitados, y también pues haciendo uso colectivo con la doctora Brenda Ramírez Díaz, también coordinadora coordinadora de este seminario. Maestro, le agradecemos su presencia en este seminario de investigación y estudios en derechos humanos que se inscribe en el marco del programa interinstitucional en derechos humanos, un programa pues que ya veremos más detalles un poco más adelante, pero primero me permito pues darle la bienvenida al maestro Elí Evangelista Martínez, director nacional de Educación en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Asimismo, me permito presentar al doctor Enrique Alejandro Gómez Gallardo Unzueta, quien es director de investigación interdisciplinaria y posgrado de nuestra Universidad Autónoma de Baja California Sur, además de representante del doctor Dante Arturo Salgado González, rector de nuestra institución. Doctor Alejandro Gómez Gallardo, bienvenido. Muchas gracias también por estar con nosotros. Al contrario, es un placer acompañarlos. Buena tarde a todos y a todas. Muy buena tarde. Entonces, brevemente, antes de ceder el uso de la voz al doctor Alejandro Gómez Gallardo, me permito leer parte del muy amplio currículum de nuestro invitado, el maestro Evangelista Martínez, y quien pues actualmente es, como ya lo dijimos, director de Educación en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también fue director académico del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República 2019, también director de Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México de 2014 a 2018, asesor de la Fundación ProMéxico Indígena 2013-2014, coordinador de Atención Social Emergente y enlace institucional del Instituto de Asistencia e Integración Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal 2009-2012, subdirector del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México 2006-2009, y esto es interminable, nos llevaría parte una buena parte de la conferencia también, continuar con los detalles del maestro Evangelista Martínez. Sin embargo, pues en esta ocasión, por cuestión de tiempo, vamos a hacer este resumen, precisamente el currículum que les acabamos de compartir. Bueno, entonces, maestro, nuevamente muchas gracias. En verdad, un invitado muy distinguido, y apreciamos que haya aceptado esta invitación, que por conducto del maestro Chicara Yanome Toda, que es estudiante de este doctorado en Derechos Humanos, se le hizo llegar, y quien fue específicamente quien concretó este enlace también. Bueno, sin más, entonces me permito pasar el uso de la voz al doctor Alejandro Gómez Gallardo, director de investigación interdisciplinaria y posgrado de nuestra universidad. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto, un placer estar aquí con ustedes acompañándolos en representación de nuestro rector. Él me pidió, por supuesto, que les enviara un cordial saludo de su parte. Sinceramente, él tenía mucha intención, muchas ganas de estar aquí acompañándolos. También, por supuesto, por la presencia de tan distinguido ponente que nos acompaña el día de hoy, el doctor Evangelista. Pero pues ya saben, los rectores
le salen muchas cosas en los momentos menos apropiados, y esta fue uno de esos días. Pero reciban un cordial saludo de su parte, y por supuesto al doctor Evangelista me pidió personalmente que le enviara un cordial saludo y un afectuoso abrazo de su parte, dado que pues él tenía mucho interés de escuchar su ponencia. Pero bueno, pues yo lo voy a hacer en su lugar y ya le comentaré, claro que sí, con mucho gusto. Como bien decía el doctor Borges, la trayectoria del doctor Evangelista pues es muy amplia, ha desempeñado muchos cargos públicos, todos casi alrededor del trabajo social, que es su especialidad y su interés, por lo que pude yo observar en sus encomiendas que ha tenido ahí en diferentes instituciones. Pero además, por supuesto, al igual que muchos de nosotros, es profesor a nivel universitario, a nivel de posgrado, y además escritor. Entonces, seguramente que el bagaje que trae y que alguna parte pequeña de él va a compartir con nosotros será más que interesante. Entonces, estamos pues de plácemes ahora en este seminario, ¿no? Entonces, pues darle la bienvenida, doctor, a los alumnos y a los invitados que nos escuchan, pues aprovechar su ponencia. Sabemos que será muy interesante, pero también muy útil por toda la experiencia que viene recabando usted en estos ámbitos. Y bueno, pues estos tiempos nos han impuesto toda una serie de retos que no esperábamos quizá, y por supuesto principalmente retos de salud, retos económicos, retos psicológicos, o sea, de salud mental, ¿no? Hay toda una serie de implicaciones con esta situación que nos tiene, y sin embargo aquí estamos, y creo que eso es lo importante, que este instinto de supervivencia que tiene el humano y de seguir adelante nos provoca que sigamos aquí y que pues lidiemos con los fantasmas con los que muchos tenemos que lidiar cada día para continuar en situaciones complejas, quizá para algunos muy complicadas seguramente, para otros probablemente no en lo económico, pero sí en lo personal. No cabe duda que los humanos somos seres sociales, y pues estamos justamente en un espacio virtual que se dedica a eso, ¿no? A estudiar a la sociedad en su conjunto y las interacciones que tenemos entre nosotros. Entonces creo que este tipo de situaciones nos enseñan a que no tenemos que dar nada por sentado, que tenemos que valorar lo que tenemos día a día y cuidarlo sobre todo, cuidar la salud, cuidar el ambiente y cuidarnos entre nosotros, cuidarnos a nosotros mismos, porque como raza humana ya vemos que un ser que ni siquiera se considera vivo nos está poniendo unos retos impresionantes. Entonces, en ese sentido, pues los invito a que junto con sus seres queridos tomen muchas precauciones, todas las que puedan, hasta donde sea posible, para que sigamos con nuestras actividades cada día. Varios de nosotros damos clase en la universidad y ahí estamos dándolo a través de estas plataformas. Entonces, bendita la ciencia que nos puede poner todavía en contacto para compartir estos momentos, ¿no? Entonces, pues no quisiera alargarme mucho. Maestro, realmente es un honor tenerlo aquí, y estoy seguro que también será un placer, y más aún una vez que nos dé su estupenda plática, que sin duda será muy interesante. Entonces, muchas gracias por atender a la invitación, y muchas gracias a los que están presentes, y pues vamos a iniciar. Yo creo que lo que todos queremos es escuchar al maestro evangelista, ¿no? Entonces reciban nuevamente, le reitero, el saludo de nuestro rector, y pues bienvenidos todos, todas, y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro. Y entonces, sin más preámbulo, pues agradecemos y cedemos el uso de la voz al maestro Elí Evangelista Martínez. Repetimos, director nacional de Educación en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el tema Derechos Humanos Emergentes o Nueva Generación de Derechos Humanos. Quiero precisar un detalle: que nos estarán escuchando
en la costa de Sonora, de Sinaloa, parte de Nayarit y en todo Baja California Sur. Gracias a la transmisión que se realizará a través de nuestra radio universidad. Así que, maestro, muchas gracias, bienvenido. Adelante. Muchas gracias a las autoridades de la Universidad Autónoma de Baja California Sur por la invitación que me hacen a este evento en el que se desarrolla en el marco de este seminario tan importante. Agradezco mucho también a toda la comunidad estudiantil de nivel licenciatura, a los posgraduantes, las y los posgraduantes, académicos, funcionarios de la propia universidad, pero como también dijo ahorita el doctor, de toda esta región tan importante del norte de nuestro país. Antes que nada, quiero que reciban un saludo también muy especial de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la maestra Rosario Piedra, que también conoce, sabe, está al corriente y muy interesada en el desarrollo, que también como el doctor lo dijo, de este programa interinstitucional de derechos humanos, que pues ya tiene una historia importante, pero que también buscamos dar este impulso para que pueda constituirse como una de las grandes iniciativas en formación de derechos humanos, la más importante a nivel nacional y una de las más importantes a nivel de Iberoamérica. Así que agradezco mucho la invitación. Quisiera yo comentar con ustedes un poco lo que vamos a plantear en esta plática. Vamos a plantear elementos que se han trabajado, que se han desarrollado, que se han reflexionado desde el mundo de la academia, desde el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, desde el mundo de las organizaciones autónomas del Estado, desde el mundo de las organizaciones gubernamentales, pero que implican un proceso de construcción, sobre todo en el marco de este gran momento de ruptura histórico que vivimos. Esta ruptura que significa este enfrentamiento a esta pandemia, que como lo decían muy bien las autoridades, no solamente es un tema de salud pública, sino es un tema fundamentalmente social. Entonces, yo quisiera compartir en esta reflexión algunas problematizaciones. No hablar de posturas acabadas, no hablar de planteamientos que podríamos decir, ¿no?, están como verdades, sino plantear algunos elementos que nos permitan a ustedes como comunidad académica poder ir reflexionando, poder ir discutiendo, poder ir cuestionando, y que se sintetizan en 3 puntos que yo quisiera que ustedes me fueran acompañando, pensando que estos puntos son como 3 videos. Vamos a hacer una sesión más lúdica, más creativa, innovadora, en sentido de que estos 3 puntos que vamos a aportar, imaginen que es una materia prima solamente. Es lo básico, lo sustantivo pero básico. Y que ustedes, a partir de estos 3 ejes que vamos a plantear, puedan ir imaginando 3 videos con su experiencia, con su conocimiento, con su saber, con su práctica profesional, con sus proyectos de investigación, los que son maestrantes, doctorantes en este programa,
lo que trabajan en sus materias, quienes están a nivel licenciatura, lo que construyen como proceso de enseñanza-aprendizaje, los que son académicos. Pensemos en 3 videos. Imaginemos en esta sesión 3 videos que son producto de ustedes. Primer video, un tema fundamental que cruza toda la sociedad, más allá de la academia, más allá de que en la academia seamos profesionales de las ciencias sociales. Algo que muchos autores en estos momentos plantean como algo que vamos a denominar en este primer video la centralidad de lo social. La centralidad de lo social. Que retumbe en su video, que se escuche en su video. Centralidad de lo social. Y vamos a explicar. Vamos a dar estos elementos que ustedes ya después los reelaborarán seguramente. Segundo video. La centralidad de lo social nos catapulta, nos posiciona, nos orienta a pensar en otro concepto fundamental, que como lo vamos a ver, no es con un concepto nuevo, es un concepto que se ha venido desarrollando importantemente y sobre todo, fíjense, se ha venido desarrollando en México y ha impactado y sigue impactando y desde mi punto de vista debe de tener una proyección y un posicionamiento fundamental. En este segundo video, imaginen el concepto de derechos humanos emergentes. La centralidad de lo social nos permite hablar de que es necesario, pero no visualizar podemos hablar de derechos humanos emergentes. Y el tercer elemento, el tercer video que quieren ustedes construir, tiene que ver con las proyecciones. Estamos acabando 2020, un momento de ruptura, más allá de este eslogan de cambio de época o época de cambios, cambio de época, una ruptura histórica con la vida. Platicaba hace una semana con mi hija que tiene 6 años, y yo le decía, hija, nunca había hecho unos honores a la bandera frente a una computadora como el y ese tiene es un hecho que tiene usted. ¿Qué implica esto? Proyección. ¿Qué pasa en el momento de esta ruptura histórica? Proyección. Tercer proyecciones. Empecemos con el primer video. La centralidad de lo social. Cuando nosotros hablamos y cuestionamos los modelos de sociedad genérica, vamos a encontrar un elemento fundamental en cuestionar importantemente 2 grandes modelos, uno más histórico, uno más contemporáneo, que posicionaba histórico sobre todo la dimensión política como lo central en los procesos de reflexión, de discusión, de análisis y de vida cotidiana en las sociedades modernas. Yo, por ejemplo, tuve la posibilidad de hacer mi maestría en políticas sociales en Chile, del año 96 al 98,
me fui becado gracias a la universidad. Y yo me acuerdo que todavía en el 1996 en Chile había reminiscencias donde lo importante en la sociedad chilena es decir que se vaya Pinochet. Ya se había ido como presidente, pero seguía ahí todavía como jefe de las Fuerzas Armadas, como una presencia no solamente institucional, sino histórica y de memoria, que nos decía que se vaya Pinochet, se fue, que se vaya y todo va a cambiar. Vamos a hacer una sociedad mejor y más feliz, ¿no? ¿Qué significaba esto? El tema de la centralidad de lo político en México lo vivimos en el año 2000, ¿verdad? Decían, debe de haber una transición, debe de llevar a alguien de un partido diferente y entonces todo va a cambiar para bien. Centralidad de lo político. Importante, sí. Vamos a ver. Simultáneamente esta noción de la centralidad de lo político emergió desde los años 80. Otra posición que nos decía, ¿no? Lo importante en la discusión de la sociedad es lo económico. Es lo económico. Los procesos, ¿verdad? Decían por ahí, de crecimiento económico, que no era lo mismo que desarrollo, pero que desarrollo económico no era lo mismo un desarrollo económico a un bienestar social de la gente, ¿verdad? Pero lo importante era lo económico. Hay que crecer económicamente. Las cifras macroeconómicas, no importa que esas cifras evidenciaran elementos, por ejemplo, de desigualdad tan tremenda, ¿verdad? Pero lo importante era lo económico. En estos momentos pasamos a otra posición todavía marginal, porque todavía la visión de la centralidad de lo económico sigue teniendo una presencia importante y en realidad para muchos autores, analistas, es el modelo dominante. Pero cuando hablamos de la centralidad de lo social, fíjense, no hablamos de desconocer lo económico, para nada. Lo económico es fundamental en el desarrollo de las sociedades. No estamos hablando de negar lo político como elemento importante, lo político interior y lo político hacia lo exterior. No estamos hablando de los elementos fundamentales de lo social que se dejen de lado. No estamos hablando que lo cultural, lo simbólico, lo identitario sea importante. No estamos hablando que no es importante lo medioambiental, lo ecológico, la relación con la naturaleza, efectivamente para aprovechar, pero para también preservarla. No estamos hablando de otras, que no sean importantes otras dimensiones, pero la centralidad de lo social pone a la vez en el centro algo que va a ser muy importante y que lógicamente muchas y muchos de ustedes que son científicos sociales, que están vinculados a los movimientos sociales, a las relaciones sociales, a las nuevas propuestas y alternativas sociales, a lo mejor pues no va a ser un gran descubrimiento, ¿verdad? Pero para muchos actores y sectores y dimensiones de la sociedad, sí. ¿Qué significa? No poner a los procesos políticos como centro, como lo ponía este modelo de ver a lo político como más importante. O no poner como lo más importante a los procesos de crecimiento económico, como lo pone este modelo, sino poner algo que es tan sencillo, pero tan complejo, que es poner en el centro a las y a los sujetos sociales, a las personas, a las comunidades,
a los colectivos, a las organizaciones, a los movimientos, ponerlos en el centro de los procesos, así como se habla ahora de el tema de los derechos de las y los niños, de los adolescentes. El interés superior de las sociedades es poner en el centro a las y los sujetos. Esos sujetos colectivos, personas, comunidades, familias que tienen que están históricamente en estos modelos de la centralidad de lo político y la de la centralidad de lo económico, al final de la fila tienen que estar al inicio de la fila, al principio de la fila. Y entonces eso transforma una visión. No necesariamente el crecimiento económico ha puesto en el centro a las personas. Por eso los niveles de desigualdad tan tremendos que tenemos en América Latina, ¿verdad? En nuestras sociedades, en México. La centralidad de lo social, entonces nos permite, fíjense, ver a lo social como un elemento articulador de lo económico, de lo político, de lo social en sus diferentes ámbitos, dimensiones, niveles, de lo cultural, de lo medioambiental y de otras dimensiones. En el caso de México, la dimensión, por ejemplo, de la seguridad pública, ciudadana, humana, ¿verdad? Fundamental, pues ahí tiene que estar. Pero poner en el centro a quién? A las y los sujetos. Pero además la centralidad de lo social, cuando pone en el centro a los sujetos, va a traer elementos importantes que van a ser fundamentales de entender para ver el segundo video. Varios estudiosos de esta noción de la centralidad de lo social, muchos de ellos, Lorenzo Meyer, Rolando Cordera, que pueden incluso hasta tener posiciones divergentes políticas, pero que nos dicen poner en el centro a los sujetos, a las y los sujetos. Procesos es hacer una reconversión, una reconstrucción, una deconstrucción de las miradas tradicionales, donde los sujetos y sobre todo los más vulnerables son los que están en el último de la fila. Hay que ponerlos. Pero el elemento fundamental de la centralidad de los sociales, poner en el centro la centralidad de las y los sujetos, ¿verdad? Históricos, sociales, culturales, con capacidad de transformación, con problemas, pero también con potencialidades. Y lo que nos va a permitir pasar al segundo video es que estos sujetos sociales, que somos nosotros mismos, que son los sujetos que comparten, que coexisten, que nos confrontamos con ellos, estos sujetos y sujetas viven en contextos también más complejos y sobre todo en algo que va a ser fundamental para entender el segundo video. Viven a partir de necesidades, de problemas y de demandas sociales más complejas, diferentes, que se reconfiguran, que se reestructuran, que se reconceptualizan, que son más complejas. Hablar del narcotráfico en el 2010, en el 2000, en el 90, claro, siempre ha habido narcotráfico, ¿verdad? No es lo mismo de hablar del narcotráfico en el 2020, en La Paz, en Manzanillo, en la Ciudad de México, en Ciudad Juárez, en Campeche o en Mérida. No es lo mismo. ¿Qué significa esto? Que las necesidades, los problemas sociales se reconfiguran. Hay algunos autores que hablan de nuevas necesidades y nuevos problemas sociales.
personalmente yo creo que no son nuevos. Son problemas, necesidades históricas. Yo comparto mucho con Manfred Max Neef, que dice que la necesidad de los problemas son históricos, no cambian. Lo que cambian es la capacidad de entenderlos y de tratar de solucionarlos, pero los problemas son los mismos, se complejizan. Claro, ¿ha habido violencia social? Sí, siempre, pero no es lo mismo la violencia social del 2000, del 2010, del 2005 al del 2020. Yo, por ejemplo, en la Ciudad de México, Chicara lo conoce, el maestro Chicara, pues viví siempre en una de las colonias más, decían, conflictivas de la ciudad, la colonia Doctores de la Ciudad de México. Mis papás ahí siguen viviendo, ¿no? Y lógicamente que yo conocí los procesos de violencia social, de narcotráfico, de crimen organizado en los 70s, que no son nada iguales a los 80. Estoy haciendo un libro, se los voy a mandar, doctor, con Chicara para que lo comparta. Y no es lo mismo la violencia del crimen organizado en este 2020, ¿verdad? No es lo mismo. Ni de forma ni de fondo. ¿Qué significa esto? Que las necesidades, los problemas sociales contemporáneos son complejos. Por eso la investigación social pues, es fundamental en estos momentos, ¿verdad? Porque hay veces que la teoría queda corta para explicar la violencia social, para explicar el desempleo actual, para explicar el narcotráfico, lo que ustedes quieran. Necesidades, problemas más complejos, más difíciles de entender, de comprender, de ubicar y por lo tanto de intervenir en ellos. ¿Pero qué implica esto? Yo creo que implica dos cuestiones para acabar este primer video. Por una parte implica hablar de que los investigadores y las investigadoras sociales pues vamos a tener más trabajo y complejidad para entender los nuevos procesos que se viven a partir de los viejos problemas y necesidades sociales. Los nuevos efectos tan complejos, tan diferentes, tan difíciles de entender. Y entonces, estos dos elementos que nos da la centralidad de lo social, y con eso voy a acabar este primer video, es, primero, las sociedades contemporáneas tienen que visualizar, entender, investigar como gran reto y desafío esos problemas y dar capacidad de respuestas, de alternativas, de soluciones, de política pública diferente a eso que es totalmente diferente a lo que pasó hace 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Ya no podemos dar las mismas respuestas que dábamos hace 5 años a la violencia social. Entonces, primer elemento, necesidades, problemas más complejos, respuestas, alternativas más complejas, diferentes. Dicen por ahí, más innovadoras, más creativas, póngale como ustedes quieran, pero el segundo elemento, que vamos a articularlo para irnos al segundo video. En la centralidad de lo social va a destacar, no de manera discursiva solamente, no de manera solamente teórica, no de manera enunciativa, la noción del enfoque de los derechos humanos. Siempre ha estado, pero solamente como un discurso académico, institucional en algún sentido, pero poco como un discurso que esos sujetos, las y los colectivos, lo manejen no como información, sino fundamentalmente como práctica para proteger y defender sus mismos derechos. Entonces, pasamos al segundo video. Los derechos humanos y los derechos humanos emergentes. La noción de los derechos humanos emergentes
tampoco es nueva en el sentido cronológico, ¿eh? Ya desde fines del siglo XX, y fíjense, yo les decía algo muy importante, se empezaron a trabajar desde la propia Universidad Nacional Autónoma de México, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, que se desarrolla. Ahora estamos viendo, platicando a ver qué vamos a hacer desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ya desde fines del siglo XX ya planteaba la necesidad de derechos emergentes en el marco del fin de siglo y el inicio de su siglo. Luego viene un tema importante que tiene que ver sobre todo con el Fórum Universal Culturas en Barcelona en el año 2004, donde se detonan procesos muy interesantes vinculados a los derechos culturales, a la noción del cuarto pilar del desarrollo, después de lo económico, lo político, lo social, lo medioambiental, ¿no? Y empieza a desarrollarse el tema de los derechos humanos emergentes, es decir, esos derechos humanos que buscan fundamentar todas estas necesidades, problemas complejos, que algunos autores les llaman nuevas necesidades y problemas sociales, ¿verdad? Se constituye de una manera muy interesante, fíjense, en el Fórum de Monterrey en el año 2007, donde se postula una declaración universal, fíjense, de los derechos humanos emergentes. Esos derechos humanos que emergen en situaciones de cambio, de ruptura, que emergen como no contradiciendo a los otros derechos que de repente con esta visión más evolutiva, ¿no? De primera generación, segunda generación, tercera generación, no necesariamente es evolutiva, dijera Pablo González Casanova, es un desarrollo laberíntico del proceso histórico. Y entonces no es que diga primero, segunda y luego ya, ¿no? La cuarta, que es los derechos emergentes, sino que se reconfiguran, se relacionan de manera compleja, ¿sí? Y entonces ya desde el 2007 existe una declaración, fíjense, importante, poniendo en el centro a lo social. Y cuando en el centro es lo social y detonan estas necesidades y problemas complejos que muchos autores dicen son nuevos, entonces hay una respuesta importante que tiene que ver con este tipo de derechos humanos ubicados como los derechos emergentes. Esta declaración fue fundamentalmente construida, fíjense, eso es algo interesante, porque fue construida no necesariamente por las instituciones del Estado, léase gobierno, o el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, u organismos autónomos, como en ese momento ya era la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otros, sino que fue un proceso construido por actores que cuestionaban muchas veces este marco institucional del Estado, lógicamente, organizaciones de la sociedad civil, actores académicos, movimientos sociales, en general. Planteando una declaración, fíjense, ya en el año 2007. Una declaración, les voy a mandar la declaración completa, que ustedes la puedan ver, pero que surgen estas nociones de derechos emergentes en este ámbito de la reconfiguración compleja de las necesidades de los problemas sociales y sobre todo de posicionar a las y los sujetos como el centro de los procesos sociales, ¿no?
Lógicamente, en esta declaración se retoman elementos sustantivos, éticamente, políticamente, epistemológicamente, que vienen de las otras, vamos a llamar, tradiciones, generaciones, como el derecho a la dignidad, por ejemplo, el derecho a la paz, que ya en ese momento estaba muy vinculado sobre todo a esta noción de los derechos de otra generación, el derecho al planeta y al medio ambiente, muy vinculado también a la noción de los derechos económicos, sociales, políticos y ambientales, a los DESCA, que empieza ya a tener también un desarrollo importante, a la igualdad, ¿no? Donde ahí, por ejemplo, se nota como elemento fundamental el tema de los derechos de la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Como un detonante muy importante de lo que se va a vivir ahora, no solamente como un movimiento específico, especial, sino como un movimiento que cruza, que es transversal, que cruza todas las discusiones, el derecho a la democracia plural, paritaria, el tema de la paridad, ¿no? Que viene desde ahí, ahora el tema de la paridad de género, el tema de la participación, el tema de la solidaridad, el tema de una democracia no solamente representativa, sino de una democracia participativa, garantista en términos de los derechos humanos, ¿sí? Y lógicamente que va a haber algún tipo de discusiones con respecto a los derechos vinculados a la ciencia y a la tecnología, por ejemplo, los derechos a el tema de la ingeniería médica, muy basada sobre todo a la bioética, a las migraciones, a las nuevas formas de poder enfrentar, por ejemplo, la esclavitud, la trata, una serie de elementos fundamentales que en el 2007 ya se posicionan como una declaración, ¿eh? Es como los Nobel alternativos, ¿verdad? No es el Nobel oficial, pero es una declaración que este foro, que involucra, que se hace en Monterrey, justamente en el 2007, se involucran estos actores para posicionar los temas. Ustedes saben el tema que implica posicionar un problema en la agenda pública, implica muchos procesos. Sin embargo, todos estos actores, con algunos gobiernos de algunos países, que van caminando poco a poco. Y pasamos al tercer video. Segundo video, derechos emergentes. Derechos emergentes que detonan procesos, fíjense, de otras esferas de la sociedad que no es la esfera del Estado ni del poder político, sino la esfera más ciudadana organizada, desde lo micro hasta lo meso, hasta lo más macro, pero ciudadana. Tercer video, 2020. En el caso de México, marzo del 2020. Un detonante que es la pandemia. Y que en esto que hemos estado viviendo, que como decía aquí el doctor que dio la inauguración, implica crisis, pero también implica oportunidades de desarrollo. Fíjense, eso, yo creo que un primer elemento de este tercer video es ese, que se los ponemos a discusión. Crisis de la pandemia, claro, pero oportunidades como mover el avispero, para bien o para mal. Crisis, pero posibilidades de oportunidad. Primer elemento en esta proyección.
Segundo elemento, crisis que implica poner nuevamente en el centro de la discusión a los sujetos, a las personas, ¿no? Ustedes pueden cuestionar mucho la política ahora de las autoridades de salud, pero se privilegió poner el acceso a la cobertura de salud pues, a las personas. En algunos sectores ni siquiera se llegó al 80% con toda esta infraestructura de las camas especializadas, los respiradores, etcétera. Podemos discutirlo. Sin embargo, lo interesante es, además de poner en el centro nuevamente a los sujetos y ver este momento como crisis, pero oportunidad, pues lógicamente que emergen necesidades, problemas que habían estado vinculados, subterráneos, soterrados, y que lógicamente posicionan que otra vez se hable de los derechos emergentes sin dejar de lado los otros derechos que también tienen que reconfigurarse en estos momentos. Porque no es lo mismo hablar de un derecho a la educación. Cuando yo estudié en la universidad, en el año 88, yo era un becario en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Habíamos 1,000 estudiantes y había 15 becarios. 2020, 2,200 estudiantes y el 60% de estos estudiantes, mujeres y hombres, son becarios. Es lo mismo, ¿eh? Entonces, hay que ver hacia afuera, desde arriba, desde en medio y hacia adentro, la discusión de los derechos, de los problemas, necesidades y de esas respuestas que tenemos que dar. Prepa. Todos los estudiantes de prepa pública tienen beca. Uno dirá, no solamente la beca es importante, efectivamente, pero la beca pues, a mí me dio la posibilidad de tener una movilidad social importante con un abuelo que no sabía leer y escribir y estudió hasta el 1º de primaria, ¿verdad? Y fue un proceso de movilidad, pero de ejercicio de derecho a la educación, ¿verdad? Entonces, el momento actual que nos permite oportunidad en temas de estos nuevos derechos humanos que además surgen y que hay discusiones. En este tercer video quiero ponerle solamente un listado, ¿verdad? La historia y la memoria como derecho humano. Tengo un buen amigo que se dedica al trabajo de la Guerra Fría y los derechos humanos, de la Guerra Sucia, perdón, no fría. Perdón, se me cuatrapeó, Guerra Sucia. Pero también seguramente habrá gente de la Guerra Fría que hable de la Guerra Sucia. La memoria y la historia como derecho. Lógico, lo más conocido, los derechos digitales, el Internet como un derecho humano, los derechos de la migración de segunda generación, ¿no? Estas migraciones, ¿no? Que uno dice, bueno, sí, migraban acá, pero cuando tú ves y dices, oye, ¿tú de dónde eres? No, pues yo soy de Corea, ¿y cómo llegaste aquí? O de Japón, o de... ¿no? Y te lo encuentras en Acapulco, te lo encuentras en Tijuana, en Ciudad Juárez, migraciones complejas. Derechos, fíjense, derechos medioambientales que se van delimitando y que se van convirtiendo en derechos específicos como campo de oportunidad. El derecho al agua, el derecho al saneamiento, el derecho al aire, ¿no? El tema de los derechos culturales, no solamente en términos de su enunciación como una democratización de la cultura, sino como un tema de derechos culturales a partir de la democracia cultural.
¿verdad? El tema de los derechos de la transparencia y rendición de cuentas, el tema de la bioética como un derecho humano fundamental, el tema de la lucha contra la corrupción como derechos. Y incluso en algunos lugares, sobre todo de las zonas marginales, periféricas, que todo es gris, todo es el ladrillo, el concreto, el derecho al color, que hay muchos proyectos acá a la salida a Pachuca, en la propia Pachuca, de cómo el poder pintar murales, ¿no? Panorámicos, de paisaje general, transforma un entorno gris a un entorno de el derecho al color. Debates importantes como lo que ahora mucha gente dice, que bueno, yo no creo, los derechos de los animales, que hay medidas de protección a los animales, porque ustedes, pues, como expertos en derechos humanos, saben que el derecho humano es una construcción social, cultural, histórica, que implica un reconocimiento y una conciencia de ejercicio de exigibilidad del derecho, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el debate de los derechos de los animales, está el debate. Ahora se está hablando ya de los derechos espaciales, ¿no? De los derechos hacia el espacio, no tanto en el nivel de caricatura de que quién va a ser el dueño de la luna, no, pero el derecho, por ejemplo, a el poder investigar todo este tipo de el espacio, de poder ver. Entonces, una serie de derechos y lógicamente que los derechos de las anteriores generaciones se reconfiguran también y detonan visualizaciones diferentes, o por ejemplo el tema del derecho a la salud a partir de la pandemia, pues lógicamente que se va a transformar, ¿verdad? Ahora se habla, por ejemplo, de procesos de educación comunitaria para la salud, ¿verdad? Que en muchos países, pues, ha sido una realidad hace 40 años, aquí en México no, ¿verdad? Aquí las políticas de salud es, tú tienes el derecho, ve a la institución, aunque no te atiendan bien, ¿verdad? Cuando el derecho muchas veces es que la institucionalidad vaya a tu comunidad y construyan en conjunto, ¿verdad? Entonces, este tercer video yo lo dejo así como la discusión. ¿Por qué? Porque estos momentos históricos implican construcción de alternativas. Les digo, más allá del eslogan, época de cambios, cambio de época, más allá de eso, estos momentos que yo hablo de los momentos, no de la nueva normalidad, no es poner un paréntesis y vamos a regresar a lo mismo, sino las proyecciones de un nuevo vivir, un nuevo vivir en plural, ¿eh? No uno, no unificado. Una visión de los derechos humanos del nuevo vivir en plural, que implican contextos diferentes, sujetos de actores diferentes, historias diferentes, memorias diferentes, contextos diferentes, posiciones diferentes, pero que es uno de los grandes retos, creo yo, fundamentales, no para hablar de este momento post-pandemia. Mucha gente dice, es que ya estamos en la post-pandemia, ¿no? ¿Quién sabe cuándo acabe esta idea de post-pandemia, verdad? Ahorita, por ejemplo, en Europa, platicaba con varios amigos, pues el rebote viene duro, nuevamente confinamiento, con toque de queda, ¿eh? Pero creo yo que esta visión de los derechos humanos emergentes después de la pandemia reconfigura y nos da un marco de crisis, pero nos da un marco de oportunidad para construir nuevas perspectivas. Cada uno de ustedes en sus temas, yo siempre se los digo a los muestrantes, tu tema, profundidad, contextualización y capacidad de alternativa, capacidad
de innovación. Por eso la innovación social es un elemento importante. Es lo nuevo, pero también es lo viejo que se recupera, se actualiza, y es lo que existe y no funciona bien. Yo con esto concluyo para ver si hay preguntas, comentarios, y agradecer mucho nuevamente la invitación que me hacen para participar con ustedes en estas discusiones que son de construcción y que son de proyección para buscar alternativas, en este caso, en el campo tan importante, tan amplio, tan complejo de los derechos humanos emergentes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Sobra decir lo interesante, lo cautivadora que es esta plática, escucharle, obviamente, y debo reconocer también este privilegiado uso de una plataforma digital que nos permite graficar sin siquiera haber visto un video, pero que los recreamos perfectamente, estoy seguro, igual mis colegas, pues como yo lo hice cada uno de ellos. Muchas gracias por esa siembra también tan importante, por abonarle a este tema de la cultura del aprendizaje, del conocimiento de los derechos humanos, y debo decirlo, desde un espacio absolutamente académico como es el nuestro, de profunda reflexión, ¿no? Tan vinculatorio. Y bueno, muchísimas gracias por esta generosidad también de su parte, de su conversación. Quisiera ceder el uso de la voz, atendiendo la invitación, la disposición del maestro Evangelista Martínez, pues, para ver del resto de la audiencia quien quisiera participar con algún comentario o alguna pregunta. Con muchísimo gusto, pues les atendemos, les escucharemos. Gracias, maestro. Doctor Gómez Gallardo, adelante, por favor. Muchas gracias, maestro. Muy interesante su plática, también muy provocadora la reflexión, por supuesto, que es lo que necesitamos en estos tiempos, sin duda. Me llamó la atención, yo soy biólogo marino, entonces no estoy, digamos, muy relacionado con estos temas, pero me llama la atención algunos conceptos que usted comentó, que yo entiendo quizá más como obligaciones que como derechos. Y voy a poner uno de ellos que me llamó la atención, y es la ética. Podríamos poner la ética profesional, bueno, principalmente la ética profesional, que esa yo no la, digo, desde mi formación y mi concepción, digo, mi perspectiva, no la concibo como un derecho, la concibo como algo que deberíamos de estar obligados, ¿no?, a llevar en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, me gustaría conocer su opinión, ¿por qué considerarlo un derecho y no una obligación? Okay. Muy bien. Yo hablaba más que de hablar de ética, de este campo tan importante que es la bioética, que es esta relación entre el desarrollo científico y el impacto que puede tener su aplicación en el ser humano. Por ejemplo, temas como, ahora que se está discutiendo mucho, el tema de la muerte digna, por ejemplo, ¿no? El tema de el poder, el tema de la donación de órganos, o sea, temas que implican, más que hablar de un tema estrictamente de ética, esta relación entre un derecho que uno tiene, por ejemplo, para decidir, quiero morir dignamente, ¿verdad? Ahora, la ética efectivamente es un posicionamiento filosófico que va más y que efectivamente no necesariamente se tiene que ver como una obligación, sino más bien como un valor
que nos da la vida cotidiana en comunidad para poder seguir, como valores que nos permiten saber por dónde caminar o por dónde no caminar. Por ejemplo, una ética del servidor público, ¿verdad? Pues bueno, a ver, la honestidad, la integridad, que ahorita es uno de los conceptos, ¿no? Muy importantes del tema de la integridad pública. A ver, señor, efectivamente usted tiene derechos, pero lo que usted dice, tiene obligaciones. Este es el camino, usted se va y se desvía de eso, pues, lógicamente tiene consecuencias, ¿verdad? Pero efectivamente, hablar en general de la ética implica uno de los temas transversales fundamentales que implican, lógicamente, derechos, obligaciones, responsabilidades y, en su caso, en muchos temas, otros, consecuencias, ¿no? Sí. Muy buenas tardes, estimado doctor, maestro Oli Evangelista Martínez. La verdad es que es un deleite escucharlo con este planteamiento muy interesante realmente de la problematización de, digamos, sin posturas acabadas, como usted lo mencionó, de estos 3 puntos sintéticos que menciona: la centralización de lo social, los derechos humanos emergentes y las proyecciones a través de esta, pues, muy animada. Realmente pudimos imaginarlos, ya que los mencionó como videos, nos traspoló a poder imaginar el problema, y es que los derechos humanos bordan en torno a la dignidad humana, y bueno, siempre la vulnerabilidad es un concepto que va muy ligado al tema de los derechos humanos, y sin duda alguna también es el meollo del problema cuando se trata de problematizarlo, porque los derechos humanos, digamos, países que suscriben estos pactos en todo el mundo. Nosotros pertenecemos a la región continental de pues la Convención Americana de los Derechos Humanos, pero como usted sabe, pues ya se ha pasado a la historia el tema de la pirámide que se atribuye a Kelsen, y hoy los derechos humanos pues son universales, son circulares, y se toma de donde más convenga para dar una interpretación que más le favorezca a la persona. Sin embargo, después de escucharlo, yo estoy trabajando en una tesis doctoral que tiene que ver con los derechos humanos de trabajadores y los derechos humanos también de las personas jurídicas y de patrones, que también están reconocidos en la Constitución y también están reconocidos en la Corte Interamericana, en el caso Cantos contra Argentina, y por allá otro en la Corte Europea, que desde luego pues es un tema muy, muy importante. Yo esperaba por ahí también escuchar de pronto que dijera de dónde va a salir el recurso, porque justo los derechos humanos y sobre todo los derechos económicos, políticos y sociales se frenan para poderlos cumplir, porque es hasta donde alcanza el dinero. Y el gran problema del cumplir con los derechos humanos de este país y sobre todo de la región continental de América Latina, que corresponde a América Latina, pues es el dinero. Al final del día es importante generar las condiciones de riqueza del Estado y sostenibles, sobre todo, como lo establece el artículo 25 de la Constitución, generar condiciones de desarrollo económico sostenible para poder garantizar estos derechos que, bueno, se habló en un listado, pero que quizás sea infinito, no sea finito, sino infinito: el derecho a la dignidad, a la paz, al medio ambiente, a la igualdad, a la democracia plural, a la paridad, a la solidaridad, democracia participativa. Este tema tan grave que no está regulado en nuestro país, sino como un tema de carácter penal, pero que tiene que ver con el trabajo esclavo, inclusive reconocido por Brasil después de, pues también una sentencia de la Corte Interamericana del caso Hacienda Brasil Verde contra Brasil, pero otros como la crisis y oportunidades de desarrollo, las crisis de poner en el centro de la discusión a las personas, sin dejar de lado los otros derechos que también tienen que reconfigurarse, que mencionaba usted,
y que son este derecho a la historia y a la memoria como derechos humanos, la educación, los derechos del inmigrante, ¿no? Que justo va muy de la mano con el tema de la desregulación del tema laboral en México, porque justo por esta carencia de oportunidades, pues nuestros connacionales migran generalmente a Estados Unidos, pero también a otros países en Europa y en Medio Oriente para buscar oportunidades de desarrollo que no se generan en México históricamente, y a partir precisamente de 1976 aproximadamente, en que se agota el modelo del desarrollo estabilizador y que se generan junto con la depreciación del precio del petróleo en aquel tiempo, pues una crisis económica muy grave que no pues ha terminado de resolverse ni siquiera con esta visión de reducir y controlar la inflación a través de la creación de un organismo constitucional autónomo como lo es el Banco de México, y también a través de pues políticas económicas que tendieron a abrir la economía de México en aquel momento a través de la firma del Tratado de Libre Comercio de 1994, y bueno, que hoy se reproduce en varias reformas que ha sufrido, para poder dar cumplimiento también a otros derechos como el de medio ambiente, los derechos de agua y saneamiento, los derechos culturales, los derechos de transparencia y rendición de cuentas, de bioética esta que se refería, el derecho al color, que justo pues todo el mundo quisiera ver con más colorido sus comunidades, sobre todo más limpias, y esto me recuerda mucho este derecho al agua potable que, aunque Naciones Unidas ha definido claramente las características que debe tener el agua potable en México, pues se nos factura agua potable, pero se recibe otra cosa. Es todo menos algo que se pueda tomar o preparar alimentos, y sin embargo, prácticamente todas las personas tenemos que comprar agua de garrafón, que es lo más cercana a lo potable, y que finalmente hemos normalizado como tantas otras cosas que se han normalizado en el país, y que justo esa normalización de problemas pues nos llevan a poner en el centro de la discusión la dignidad humana y este tema que tan apasionadamente nos ha hecho imaginar, y que yo preguntaría, ¿cuál es la visión de usted, maestro, con respecto a esta falta de regulación de los derechos humanos en materia de trabajo en México, y que tiene una connotación no tripartita por el tema del tripartismo con el que se origina la Organización Internacional del Trabajo y prácticamente toda la normatividad de México, sino esta participación que tiene el trabajador, que tiene el empresariado, pero también el Estado en esta obligación que tiene históricamente y que también ha dejado de cumplir, de normar, pero también vigilar los estándares mínimos de debida diligencia en que el trabajo sea digno, pero también que sea de calidad, que sea socialmente útil, maestro. Claro. No, yo creo que ahí el tema, esto que comentabas al inicio, ¿no? Porque al final, pues también, en el marco de esta complejidad, pues hay derechos de los trabajadores, derechos de los patrones, que lógicamente tiene que ver con un tema, creo yo, muy vinculado al tema de las nuevas formas de relación, de negociación, de mediación y de resolución de conflictos que existen. Porque al final el conflicto pues, es un proceso que es inherente a las relaciones sociales. Sin embargo, pues hay diferentes posiciones, ¿verdad? Los conflictos como algo irreductible que no se soluciona, o los conflictos como procesos que requieren mediación, que requieren negociación, tú experto en esto, que requieren conciliación, que requieren arbitraje, pero que también tienen que ver con nuevas reconfiguraciones de estos mismos procesos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema, no, hombre, a desarrollar importantísimo, como todos los campos, porque ¿qué decíamos? Estos momentos reconfiguran el mundo, reconfiguran nuestras relaciones, ¿no? Les decía yo ahora, al hacer los honores a la bandera en una computadora, te da
otro elemento para entender, en este caso a mi hija de 6 años, que desde que iniciaron las clases hace un mes, pues tiene que procesar esto frente a un tipo de computadora. Entonces, creo, lo que tú dices es muy importante, campo de oportunidad, campo de construcción, campo de elaboración. No hay una respuesta dada. Hay respuestas. La noción de la pluralidad, y yo creo que ahí, con tu tema, tú puedes aportar muy importante en esos términos de relaciones sociales. Le digo, hay posturas teóricas que dicen irreconciliables. Hay posturas teóricas que te... Hay otras. Y de reelaboración. Creo que este es un momento de reelaborar y de reconstruir, de ver y de construir en conjunto para poder dar respuestas. Al final no son ni acabadas, no son ni definitivas, yo lo digo, porque están abiertas a modificación. Muchas gracias, maestro, muy amable. Maestro, solicitó la palabra el maestro Guillermo Ruiz. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches, maestro evangelista. Excelente tema de debate. Aquí, bueno, al final de cuentas es un tema en el cual salimos del área de confort que hoy en día conocemos, ¿no? Como derechos humanos. No es un tema precisamente en donde, por un lado, estamos hablando a lo mejor de una nueva generación de derechos humanos, es decir, entrar a esa cuarta generación, la famosa cuarta generación que se puede estar entrando, ¿no? Y ahí es donde la pregunta incómoda o molesta, ¿no? A lo mejor siempre me gusta introducirlas un poco. Al hablar nosotros, al hablar sobre el tema de derechos emergentes y esta especificación, ¿hasta dónde se debe de dar esta connotación y este marco para no confundirlo con los derechos humanos actuales ya reconocidos en las 3 primeras generaciones que, como ya bien sabemos, pues son per se a la propia naturaleza del ser humano, ¿no? Y que estos propios derechos emergentes o de algunos derechos que tratan de que se les dé esa connotación y esa protección como derecho humano, realmente no cae sobre ese tema, sino es una derivación o una subespecie a un derecho fundamental, ¿no? Como por ejemplo, en uno de los comentarios que hacía, pues el derecho a la muerte anticipada, en donde es desde mi perspectiva, es una derivación del derecho fundamental a la vida, ¿no? No tanto como otro derecho humano que pudiese surgir, que viene de la mano con este amplio desarrollo y avance de la ciencia y la tecnología que pues va a pasos agigantados en materia de nuevas creaciones y que para el entendimiento humano y la regulación de la propia sociedad y de las reglas de la conducta que tenemos que seguir, pues nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, la ciencia va más adelante que esa conceptualización correcta, ¿no? Mucho se ha hablado y el típico ejemplo que siempre ponemos es el caso de la bomba atómica, ¿no? Los científicos cuando la crearon con una perspectiva para ayudar a la humanidad a obtener unos beneficios, pero pues encontrar la misma humanidad la forma de utilizarla para acabar con la propia humanidad, ¿no? Y esa es la parte delicada donde me queda claro, por ejemplo, en materia de bioética, pues se tiene que tomar muy en consideración, ¿no? O sea, hasta dónde viene ese equilibrio, pero sí poder entender si es una nueva generación de derechos humanos o es una derivación de estas, por el peligro que se puede presentar de que entonces a la perspectiva de la persona que lo proponga, como él lo comenta, pues a lo mejor el derecho a los colores, y entonces realmente es un derecho humano protegido o es una derivación de un derecho de libertad y hasta dónde tiene que llegar ese, ¿no? O uno que escuchaba hace un par de años, el derecho al acceso al internet. Yo a mis alumnos les decía siempre, y pues hace 300 años no había ni luz, entonces, y no se acabó la humanidad, y no es de que no se les reconocía. Sí es una evolución, sí tenemos que ir transformándonos junto con esa evolución y adaptándonos a ella, pero no perder de vista cuál es el derecho fundamental protegido y cuál es su derivación, porque si no, entonces, pues cada quien
va a poder proponer el derecho que considere, o a lo mejor ni siquiera un derecho, sino va a querer crear un derecho y que ese sea considerado como un derecho humano. Entonces la pregunta sería, ¿estamos en presencia así real de una cuarta generación ya de derechos humanos o simplemente es una derivación? ¿Y cuáles serían esos límites que deberíamos de encontrar para poder catalogar bien ese derecho que se pretende llevar a esa categoría, o si realmente es una subcategoría de un derecho fundamental? Muchas gracias nuevamente, doctor. Muy interesante y muy honrado de su participación. Oigan, déjenme decirles algo. Las dos últimas intervenciones casi me obligaron a decir con lo que iba a acabar. Pero bueno, qué bueno, ¿no? Que hay esta situación. Primero, efectivamente esta discusión nos lleva a plantearnos un interrogante. Una nueva generación de derechos. Y además, esto que tú comentas, ¿qué características tendría esta nueva generación de derechos? Y para ello hay dos grandes posturas que de repente se confrontan, pero que también pueden ser susceptibles de complemento y de articulación. Una primera posición que nos dice, puede haber una cuarta generación de nuevos derechos que emerjan de nuevas necesidades y problemas sociales. Esa es una posición. Yo creo que no hay nuevos problemas y necesidades. Hay efectivamente necesidades y problemas más complejos que surgen de estos problemas sustantivos que están ahí. Pero esa es una posición que dicen, hay una nueva. Otra posición que en estas dos últimas, no hombre, qué bueno, ¿no? Ya después podríamos seguir en otra discusión, pero la otra posición es la cuarta generación de derechos. No son derechos nuevos, son derechos que se van haciendo específicos de los derechos fundamentales. Sí, eso que ustedes, por eso les digo, acabé un poco con la reflexión a partir de lo que ustedes dijeron. Son dos posiciones, y puede haber otras, pero son las dos más fuertes. Decir, una nueva generación, una cuarta generación con nuevos derechos, o una cuarta generación con derechos más específicos que permitan operacionalizar más lo otro, no lo nuevo, lo que tú dices, ¿verdad? El acceso a la información. Pues Internet como un derecho humano. Creo que con esto podemos así dejar una pregunta estratégica, a partir de lo que ustedes comentaron. ¿Qué pasa? Estos momentos son momentos de crisis, pero de oportunidad para construir. Yo ahí, ahora sí que les dejo, yo tengo mis posiciones, yo creo que incluso puede haber una tercera que articule las dos visiones, algunas cosas nuevas, pero sobre todo algunas visiones de operacionalizar estos derechos fundamentales y aterrizarlos, concretizarlos en prácticas específicas, ¿no? Muy interesante, qué bueno. Ustedes ahora sí que me robaron la idea, yo iba a acabar con esto, pero ustedes me lo preguntaron. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, creo que se está planteando, maestro, sin haberlo dicho todavía, pero una invitación adicional a esta para volver a conversar más adelante, ya cuando su agenda lo permita, porque hay mucho tema por abordar todavía. En este momento vamos a dar el uso de la voz al maestro Chikara Yanome, quien desea formar una pregunta también. Adelante, maestro Chikara. Gracias, doctor Ricardo. Muy buenas tardes, noches a todos y todas. Siempre un gusto saludarlo, maestro Elías Evangelista. Efectivamente, conozco a la doctores por ahí y fuimos vecinos de colonias por ahí. Bueno, pues comentar que el proyecto que yo estoy desarrollando de investigación tiene que ver con el ejercicio diferenciado de la ciudadanía y parto de una idea que tiene que ver mucho y me resonó las palabras de la centralidad en lo social. Justamente porque yo abordo
Pues un poco desde la materia electoral, que está muy centrada en la institución y en los procedimientos, y al final dejó a las personas. Sin embargo, a raíz de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, creo que hay un cambio y un giro que se dirige, que justamente pone el centro a la persona y en específico a las y los ciudadanos. También soy un convencido, hasta un poco necio, de que los derechos humanos como los entendemos o como los enunciamos actualmente tienen que ver mucho con el contexto de la posguerra, particularmente de la Segunda Guerra Mundial, y de sus instituciones generadas a raíz. Pero también soy un convencido de que el contexto actual, como lo mencionaba, es un contexto totalmente diferente. Y de ahí viene también una serie de pensamientos que me invitan a pensar en, por ejemplo, qué pasa con los países africanos o las culturas musulmanas o las culturas asiáticas que empiezan a confrontarse de cierto modo con los derechos humanos de esta visión occidental. Y bueno, hay desde una suerte de armonización hasta una suerte de contracorriente de derechos humanos o una teoría crítica de los derechos humanos. Pero regresando a esto de la nueva generación, creo que mi pregunta es muy sencilla, que si tiene que ver con, yo pensaría que hay derechos humanos extendidos o contextualizados más allá de una cuarta generación. Yo entiendo, por ejemplo, que hablan del derecho al Internet, siento que es una extensión donde se suma el acceso a la tecnología, el acceso a la información, que el acceso a la información es algo que ya estaba. No sé si por ahí con esta suerte de ideas que voy lanzando podría ayudar el maestro Eli Evangelista a pensar en esta idea de unos derechos humanos extendidos o ampliados o contextualizados, ¿no? En conjunción con una cuarta generación. Por ahí lo dejo y bueno, siempre un gusto escucharle y muchas gracias por andar por aquí. Bueno, también ese es otro debate. Ese es otro debate. El debate más genérico con respecto incluso a la propia conceptualización, a la propia epistemología de los derechos humanos. O sea, porque esto que tú dices, la noción de universalidad de los derechos. Pero cuando tú ves los contextos, muchas veces se orienta a que la noción de universalidad pueda ser relativa, ¿no? Entonces, ese es otro de los temas importantes en esta discusión. Cuarta generación, ¿con qué características? O esto que tú llamas derechos extendidos, o que ahora el otro profesor que anteriormente nos decían, los dos profesores, derechos que se irradian de otros derechos fundamentales, ¿no? Entonces, creo que aquí es una de las discusiones que hay que dar, que no hay posturas, ¿no? Hay posturas, estos derechos extendidos, estos derechos más específicos, pero creo que es como una especie de discusión sin acabar, que no se ha terminado de dar, que se está construyendo, que estos momentos de pandemia nos permiten crisis, pero también oportunidad de redefinir, de rehacer. Y algo muy importante que también tú comentabas es el tema de cómo se procesa, se investiga esta visión de los derechos humanos de una manera teórica y conceptual, pero también de una manera epistemológica y a partir de la práctica, de estudios de casos específicos. Porque eso es al final la evaluación, la sistematización, la reflexión es lo que nos va a permitir fundamentar muchas veces este tipo de derechos, esto que tú comentas, ¿verdad? O sea, los derechos humanos en realidades no occidentales, donde hay otra concepción total de los derechos humanos, incluso ni siquiera en términos de legalidad, sino lo consuetudinario, que ahora pues, está en un tema de discusión muy fuerte, sobre todo con todos los actores y las esferas de los pueblos indígenas, ¿no? Pero creo que es un debate importante. Yo creo que también implica un debate sustantivo de poder reconceptualizar los propios derechos humanos en esta visión tradicional, más occidental, que ha aportado, pero que ahora, ¿no? Por ejemplo, esto que se denomina el buen vivir, que retoma elementos
de los derechos humanos occidentales, pero que cuestiona a muchos otros. Entonces, el buen vivir es una confluencia, es una complejidad, ¿no? Y bueno, se puede hablar del buen vivir desde una perspectiva, por ejemplo, simplemente legal, de la Constitución de Bolivia o de la Constitución de Ecuador, y vas a encontrar diferencias fundamentales. Entonces, ¿qué implica esto? Efectivamente, un debate estratégico, un debate complejo que nos permita ir, les digo, yo aquí venía un poco a problematizar, ¿verdad? Ya después podríamos ver hacia adelante qué pase. Marzo del 2021, pues seguramente van a ser muchas condiciones. Armemos un debate y además interesante en términos, te digo, de construcción. Yo creo que por ahí va. Es un momento de construir, es un momento de decir, esto está acabado y pues hay mucha gente que se está planteando, ¿no? La necesidad de una nueva declaración de los derechos humanos complejos, extendidos, específicos, concretos. ¿Sale? Muy bien, gracias. Gracias, maestro. Escuchamos al maestro Ismael Ruiz, quien también solicitó el uso de la voz. Adelante, maestro Ismael. Hola, buenas noches a todos. Maestro evangelista, lo felicito por su ponencia. Coincido completa y rotundamente en todo lo manifestado por usted. Sin embargo, le voy a hacer un planteamiento, sobre todo porque el trabajo doctoral habla sobre el avance paulatino, no nada más solamente cuantitativo, sino cualitativo que tienen que tener los derechos humanos cuando habla del principio de progresividad. Y curiosamente el tema está ad hoc, porque usted habla de que en nuestro país, para efecto de que hiciéramos los videos mentales, los hice y pareciera que estaba en tercera dimensión porque estaba teniendo la visión de 3 videos a la vez. Y al estar analizando la centralidad de lo social, precisamente que da pauta a los derechos emergentes, usted hace una frase que esta crisis, sobre todo por la pandemia que estamos viviendo, habla de que esta crisis da para muchos problemas, pero para muchos, sobre todo yo creo que los que estamos como estudiosos del derecho, sobre todo de los derechos humanos en el campo del derecho internacional, pues nos brinda oportunidades, ¿no? Incluso como para meterle todavía por ahí el sprint a nuestros trabajos doctorales, porque todos y cada uno, al menos de los que estamos oyentes del doctorado interinstitucional en derechos humanos, pues yo creo que nos aporta nuevas ideas y nuevos alcances para retomarlos y ampliarlos en nuestros trabajos doctorales. Y el mío en lo particular es ese. La pregunta al respecto sería, incluso coincidiendo con algunos de los ya compañeros que se han manifestado al respecto, inclusive del maestro Alejandro Gómez, en cuanto a que nuestras autoridades en México estarán poniéndose las pilas y estarán ad hoc a la medida de observar sus obligaciones de Estado en pro de esos derechos humanos, ya sea de la generación que se trate, porque a mi criterio creo que los derechos humanos son prácticamente innominados, porque son intrínsecos de la persona humana. Y por lo tanto, lo que va surgiendo nada más es poniéndole nombre. No es que estén surgiendo nuevos derechos, o que a lo mejor sus derechos emergentes pues se les va designando nominalmente como tal su nombre al respecto. Entonces mi pregunta sería, ¿usted cree que en México estamos, sobre todo las autoridades, están al nivel de la evolución que en las últimas, para mí estamos hablando de pasadita una década, porque los derechos humanos, sobre todo el reconocimiento en nuestra Constitución, viene en el 2008, 2011 y últimamente 2014 con las reformas que ha tenido trascendentales, sobre todo en el marco de derechos humanos? ¿Verdaderamente México, las autoridades están preparadas para esa evolución, sobre todo de progresividad? Porque yo veo a diario un poco como los cangrejos, ¿no? Avanzamos tal vez, incluso encontrando nuevos derechos y dándoles nombre, pero a la vez, ¿dónde queda ese crecimiento en la progresividad que tienen que tener estos derechos humanos reconocidos o que se vayan a encontrar su reconocimiento? Porque pareciera que no coincide lo que el texto constitucional, que empieza incluso con el artículo 1, en donde están las obligaciones del Estado, y siento yo que no hay ese avance progresivo, cuantitativa y cualitativamente. Esa sería mi pregunta. Si nuestras autoridades en México están a su criterio poniéndose las pilas, si están ad hoc a eso, o si también tiene que movérsele el avispero, aquí decimos el pitachero en Baja California Sur. Gracias.
Claro. Yo creo que, fíjate, lo que dices es muy importante, ¿eh? Porque el avance en el ámbito de los derechos humanos será por diferentes caminos que al final confluyen, pero que van en paralelo y muchas veces sin vincularse, sin tener comunicación. Es que todo un proceso de no solamente reconocimiento, sino incluso de... te voy a platicar una experiencia. A mí me tocó acá en la Ciudad de México coordinar el programa de poblaciones calle del año 2009 al año 2012. Y entonces con las poblaciones de calle, por ejemplo, trabajaban muchas organizaciones de sociedad civil. Hicimos un primer censo de población de calle con un enfoque de derechos en el año 2009. Y lógicamente que el hecho de por primera vez tener un vínculo con, en este caso, con las personas en calle, pues nos llevamos una gran sorpresa, ¿no? Porque nosotros llegábamos y muchas veces sabían más de ellos sobre sus derechos que los propios trabajadores, servidores públicos de la propia organización, ¿no? A ver, aquí no me pueden levantar, mire, ese es mi derecho. Porque había un proceso de discusión. Imagínate, estoy hablando de población callejera, ¿eh? No necesariamente de otros actores, otro tipo. Nos decían, a ver, maestro, mire, estos son mis derechos, no me puedo levantar de aquí. Entonces, lo que yo creo es que tiene que ser un proceso en algún sentido y alguna dimensión hasta de lo básico de derechos humanos. Pero tiene que haber un proceso de educación social de derechos humanos que incluya, lógicamente, a los ciudadanos, a los grupos, a las organizaciones y también a, pues, ¿verdad? Cuando trabajé en esta parte, alguna compañera un día me dijo, ay, maestro, ¿qué problema hay con las poblaciones? Pues, ¿por qué no le hacemos como le hacíamos hace 30 años, no? Ah, chico, a ver, ¿cómo le hacían hace 30 años? No, pues llegaba la policía, llevaba a estos y se los desaparecía casi, casi, ¿no? En ese tiempo no era desaparición física, sino que los llevaban, ahora sí que los mandaban a otros lados, ¿no? Y yo me quedé pensando, una amiga me dice, oye, pero ¿cómo es posible que esta persona piense de esa manera? Le dije, no, a ver, pues lo que pasa es que, a ver, la compañera tiene 30 años trabajando acá, nunca ha tenido un curso de derechos humanos, a ver, vamos a darles un curso de derechos humanos. Ya, les dimos un curso. La propia compañera, meses después se me acercó y me dijo, maestro, ¿sabe qué? Entendí que estábamos violando los derechos humanos de la gente. ¿Sí? Entonces tiene que ver con procesos de educación social en derechos humanos. No necesariamente de educación formal, informal, no. Un proceso que impacte en diferentes niveles. Y yo lo que creo, ¿no? Los servidores públicos, la verdad, por ejemplo, ahorita estamos dando muchos cursos a la Marina, al Ejército, a todas las áreas, ¿eh? O sea, y la gente discute así, debate. O sea, servidor público, no necesariamente funcionario, a funcionarios también de abajo. Creo que hay como un momento, te digo, este momento es como de oportunidad, es como de crisis porque te simbra, pero es oportunidad. Y yo creo que por ahí va el tema. Y lógicamente desde las generaciones nuevas, ¿verdad? Estamos ahorita luchando porque el tema de derechos humanos, estamos trabajando una propuesta interesante para que sea una materia a nivel, desde el nivel de primaria, desde el nivel básico. Tiene que ser una materia transversal. Y esto involucra muchas otras cosas, ¿verdad? O sea, la visión de derechos humanos te permite. Lógicamente que hay veces que con los servidores públicos, digo, ahorita yo siento en estas, fíjate que 2 meses que tenemos con una solicitud impresionante tuvimos ahora un curso el sábado pasado de atención y prevención a las adicciones desde el enfoque de derechos humanos.
dirigido sobre todo pues a la gente de los anexos, todo esto, ¿no? Hombre. Dijimos, va a llegar 200 personas, 900 personas, y todas, o sea, metidas, buscamos que fueran ponentes de mucha calidad, pero con mucha experiencia abajo, ¿no? Que los motivaran, ¿no? Hombre, detonó, ahorita ya vamos pero creo que son procesos de educación social. Creo que por ahí va el tema, en términos de los derechos humanos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que, pues, no estamos empezando, hay mucho que se ha avanzado, pero no es suficiente con lo que está, entonces hay que meterle muy fuerte. Y el tema de la educación social, ver que no solamente es una responsabilidad, en este caso de la Comisión Nacional, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo alianzas estratégicas que nos permitan temas específicos, trabajarlos como muy aplicativamente, muy prácticamente, y debe de haber una cruzada fundamental de educación social en derechos humanos desde mi punto de vista. Muchas gracias por tu comentario y tu pregunta. Gracias, maestro. Muchas gracias. Escucharíamos una última participación, un último planteamiento o pregunta a cargo del maestro Luis Renato Beltrán. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, doctor Borges. Maestro Evangelista, muy buenas noches. Propiamente yo partiría mi comentario con una expresión del doctor Luis González Plasencia, donde nos señala que propiamente deberíamos, él hace esta postura, por un problema en Latinoamérica, pasar de un Estado asistencialista a un Estado democrático de derechos humanos, donde dejáramos de anteponer lo político a lo social. Parto con esta introducción, anteponer lo político a los derechos de las personas. Propiamente el tema de mi tesis doctoral parte en este caso del análisis del derecho de igualdad formal, en específico tomando con el tema de restricciones y en específico tomando una figura restrictiva en el sistema jurídico mexicano, que es la prisión preventiva oficiosa. Entonces, mi planteamiento iba con esta parte por los comentarios que usted nos hace propiamente dentro de su exposición, con esta parte de la connotación social y que propiamente haciendo reconocimiento sobre esta connotación que propiamente es histórica, que no tuviéramos ahorita propiamente este desarrollo en los derechos humanos si no hubieran existido esas luchas sociales de forma histórica, porque propiamente a través de estos mecanismos que hicieron las minorías, donde buscaron el reconocimiento por parte de las mayorías para que se hicieran ver, se visibilizara en este caso su condición en específico, para que se hicieran los ajustes razonables y que propiamente ya tuviéramos todo un andamiaje como el que tenemos ahora y que propiamente este desarrollo a través de la lucha social es lo que nos ha llevado propiamente a tener la estructura de los derechos humanos que lo tenemos y que propiamente este no es un sistema atasado, sino que es un proceso que va en transformación, por no decir en evolución, con sus acotaciones y con esta parte que coincido con usted que de la parte de la universalidad es una cuestión relativa que debe de contextualizarse en tiempo y espacio para efecto de poderlo llevar a cabo y decir, y siempre me acuerdo de una expresión de una maestra mía en licenciatura, de la doctora Roxana, de que no todo lo tendríamos que ver con la visión del hombre blanco, también existen otro tipo de visiones de la realidad. Entonces, estas visiones del hombre blanco que se llevan y se transforman y que nos hacen en estos pequeños puntos, como lo somos en este caso, y tal vez alejados como Baja California Sur, alejados del centro, y que ahora propiamente estas cuestiones de la virtualidad nos hacen acercarnos y que ahorita estemos en contacto desde nuestra ínsula con el Distrito Federal que nos acompaña, bueno, Ciudad de México ahora. Voy sobre esta connotación, sobre esta vertiente de la parte social. Coincido con esta parte que la lucha social es una lucha sumamente importante que nos lleva al ámbito del reconocimiento de derechos. Pero, ¿cuál es su opinión dentro de esta vertiente donde propiamente la parte histórica de la manera en la cual se ha suscitado no solamente en México, sino en América Latina, esta parte de la lucha social ha sido acaparada propiamente
para efecto no del reconocimiento, sino para el uso de la disminución de derechos en pos, en este caso, de las condiciones específicas para que bajo ciertas condiciones nos decimos protectores de derechos humanos, los reconocemos, pero en otras circunstancias de hecho, los disminuimos porque propiamente no forman parte de nuestra identidad y de nuestro ser. Y hay muchos ejemplos al respecto en nuestra condición de nuestro México y Latinoamérica. Esa propiamente sería mi pregunta. Muchas gracias. No, yo creo que ahí tú das en el clavo de un tema también muy importante, que es otra de las disyuntivas y otro de los temas a discutir. Y que se da en el ámbito de las instituciones, que muchas de ellas pueden ser parte del gobierno, pueden ser autónomas, etcétera, pero que es este tema de reconocimiento, divulgación, promoción de los derechos humanos frente al tema de la protección y defensa a partir de los mismos, ¿sí? Son disidentes. No es lo mismo divulgar derechos humanos, que es muy importante como primer nivel, ¿sí? En los grupos de la sociedad, a tener una visión es decir, que la misma gente entienda efectivamente, pero también tenga dispositivos sociales, no solamente de lucha social, de vinculación, de alianzas estratégicas, su defensa. Creo que por ahí va el tema que tú planteas. Divulgación, promoción como un primer nivel, protección como un segundo nivel, pero que ese nivel es un nivel que le toca a la ciudadanía, ya ni le toca al Estado, ya ni le toca al gobierno, ya ni yo no te daría una respuesta acabada, una respuesta cerrada, pero creo que por ahí puede ir. Y el otro tema es ver a este gran campo de los derechos humanos como profesional, como academia, como cuestión jurídica, que lo es, a derechos humanos, como resistencia, como innovación, como creatividad, como... Por eso, para mí, la noción de derechos humanos confluye entre una noción de arte y de ciencia, de una filosofía de la acción que permita posibilidad. Y ahí me remito a lo que le comenté al maestro anteriormente. Fundamental, la educación social en derechos humanos. Creo que ese es el proceso que va a detonar posibilidades, ¿no?, de educación social en derechos humanos de las colectividades, de los grupos, de los específicos, que nos permitan pasar de una divulgación que es muy importante, de una promoción que es fundamental, a defensa y a protección de los derechos humanos desde los mismos grupos sociales. Que hay mucha experiencia importante, muchas prácticas importantes, pero que de repente no se notan, no se ven, ¿verdad? Creo que es una parte importante de nuestra responsabilidad como académicos, como servidores públicos, como promotores, como activistas de derechos humanos, entrar por un tema vinculado a la educación social en derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Entonces, pues ahora me permito solicitar al maestro Alejandro Gómez Gallardo que pues
cerrar este espacio, este foro tan importante donde quedamos tan congratulados pues de haber tenido con nosotros su participación, su presencia siempre bienvenida. Y le agradezco también de manera adelantada su generosidad, estimado maestro evangelista. Y paso entonces el uso de la voz al doctor Alejandro Gómez Gallardo. Sí, muchas gracias, Ricardo. Sin duda, pues temas muy interesantes, como ya había comentado al inicio, la plática era provocativa, ¿no? Y creo que esa fue la intención, justamente, hacernos pensar sobre el tema. Creo que hay mucho que discutir y efectivamente estas situaciones extremas en cuanto a salud están abriendo muchas oportunidades nuevas para reconocer qué estamos haciendo bien y qué nos hace falta por hacer. Y dentro de lo que nos hace falta por hacer, por supuesto, es ser más humanos con los humanos y ser más humanos con nuestra tierra también. Entonces, sin duda, creo que la plática justamente deja abierta una nueva participación del doctor Elí. Como ya comentó Ricardo con mucho acierto, buscaremos un momento y un espacio en su agenda para continuar con el tema, que sin duda da para varias sesiones, ¿no? Entonces, maestro, muchísimas gracias. Fue un placer y un honor tenerlo aquí en este espacio virtual con estas nuevas oportunidades que tenemos y estas nuevas realidades. Y bueno, queda abierta la invitación, definitivamente. Ojalá que podamos encontrar un espacio en su agenda para, digamos, para la temporada 2, ¿no? Ya vimos los 3 primeros capítulos. Ahora es la siguiente temporada. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotros. Y bueno, yo solo me gustaría también reconocer la importante labor del equipo que trabaja alrededor del posgrado, que es formado por varias instituciones, un posgrado sin duda muy importante para nuestra universidad, por todo lo que representa, pero principalmente por todo lo que hacen sus alumnos, sus egresados y, por supuesto, los profesores y los invitados que tenemos aquí. Ricardo, felicidades por llevar el seminario de esta manera y bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Pásenla bien y cuídense mucho, por favor. Muchas gracias. Creo que el maestro evangelista quería hacer un comentario final. Adelante, por favor. Un comercial. Vamos a enviarles una invitación. Hoy mismo se las envío, doctor, porque vamos a iniciar este viernes 23 de octubre un seminario sobre tópicos estratégicos de derechos humanos desde la americana. Vamos a contar con personalidades como la red de las defensorías del pueblo a nivel internacional, el defensor del pueblo de Ecuador, que es una experiencia interesante. Va a ser interesante, son viernes. Misión Nacional, Educación está usando y lo vamos a dar y esperemos ahí. Estamos a la orden de ir distribuyendo y aportando en el ámbito de los derechos humanos. Muy buenas noches a todas y a todos. Les agradezco mucho su amable atención. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Esto fue una producción de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en coordinación con el Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas, el Departamento Académico de Economía y el Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos.